Hola compañeros de la 15, estoy de vuelta. Me disculpo por que estuve ausente unos días, pero estuve medio complicado. Quiero retomar el tema que habíamos hablado. Yo les conté de Alfonsín, la preocupación de Alfonsín de recibir esta noticia de si la Argentina tenía la bomba atómica, y son pocos días después de haber sido electo, y cómo que después todas las cosas se desarrollaron bien hasta culminar con este acuerdo, esta invitación que Alfonsín le hizo a Sarney, presidente de Brasil, para que visitara Pilcanilleu. Después Alfonsín fue invitado para ir a Brasil, y todo eso derivó en este acuerdo ejemplar a nivel mundial entre Argentina y Brasil para establecer un acuerdo de salvaguardias entre los dos países. Eso realmente es una cosa muy importante. Y entonces, les había comentado por qué Argentina había decidido hacer este desarrollo tecnológico, y lo que había comentado era que Argentina estaba con posibilidades. De hecho, había ganado una licitación internacional en Perú para construir un reactor nuclear de los tipos de reactores nucleares que producen radioisótopos, para los cuales hace falta uranio enriquecido. Y contaba Argentina con la provisión de Estados Unidos. En 1978 el gobierno de Carter decide frenar esa provisión, exige a la Argentina que ponga todas sus actividades bajo salvaguardia, y le exige además que se comprometa a no hacer desarrollos nucleares. Entonces, bueno, la Argentina se encuentra frente a esta situación, y quedan dos posibilidades, digamos. Una, efectivamente, aceptar estas condiciones y decir, bueno, dejamos de la actividad nuclear. O la otra es, bueno, veamos si podemos avanzar por nuestra cuenta. Y eso fue lo que dio lugar a esta decisión de este desarrollo. Por otra parte, eh, ¿para qué? Bueno, el para qué es para poder convertirnos como un país exportador de tecnología nuclear, cosa que ha ocurrido, y que ha ocurrido con relativo éxito. Digamos, Argentina ha exportado reactores a Argelia, Egipto. Lo de Australia fue muy importante. Hoy día está construyendo uno de estos reactores en Holanda, y posiblemente Argentina sea, a lo mejor, INVAP, digamos, sea líder mundial en esto de los construcción de este tipo de reactores. Bueno, quería preguntarle, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la tecnología? Muy brevemente, muy brevemente. El método de la difusión gaseosa, hoy día hay otros, ¿no? Ultracentrífugas y demás, pero se trata de tener una membrana muy delgadita, con poros muy pequeños, digamos 3 micrones, una cosa así, y empujar un gas que contiene las dos componentes, la componente más liviana y la más pesada. Uno quiere, es el uranio 235, el más liviano, ¿no es cierto? El que uno quiere enriquecer. Entonces, por esos pequeños poros, si uno empuja ese gas, siempre va a haber un poquitito más del liviano que del pesado, pasando en cada vez. Pero hay que hacer muchas etapas, hay que hacer miles de etapas para tener un resultado razonable. En eso consiste. ¿Y cuáles son las dificultades? Bueno, la primera de todas es desarrollar esa membrana. Eso es una cosa clave, la membrana. En segundo lugar, digamos, el gas también. El gas, el uranio no es un gas, entonces hay que mezclarlo con algo. Y la única algo que hay para mezclar el uranio y convertirlo en un gas es el flúor. El flúor es un elemento extremadamente corrosivo. Entonces uno obtiene un gas que se llama hexafluoruro de uranio, y ese es el gas que empuja a través de las membranas. Es muy corrosivo, es muy complicado. Los compresores es otra de las piezas claves del secreto, digamos, tecnológico. Cómo hacer funcionar compresores que puedan manejar el hexafluoruro, y que además tengan sellos que funcionan perfecto, que no haya ningún tipo de pérdida
de aire o cualquier cosa de ese tipo. Bueno, en eso consiste la cosa. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue el desarrollo? Bueno, el desarrollo tiene que ver con una iniciativa de Conrado Barotto, en realidad. Barotto es una persona extraordinaria, una persona magnífica desde todo punto de vista. Nosotros fuimos compañeros en la facultad un tiempito, unos meses, después él se fue a Bariloche, y después de recibirse de físico en Bariloche se fue a Stanford, justo cuando era el tiempo del Silicon Valley. Y cuando volvió de Stanford dijo: yo quiero hacer ciencia aplicada. En ese momento era toda una revolución cultural, porque en general, especialmente en Bariloche, todo mucho de excelencia, de ciencia fundamental, de grandes teorías y grandes experimentos, pero no mucho de aplicado, porque eso era como degradar la cosa. Bueno, Barotto insistió con eso y empezó a hacer cosas aplicadas, contó con el apoyo de las autoridades, en aquel momento, al principio, Iraola Boitía, Ramuspe, y empezó a trabajar. Hizo primero un departamento de física aplicada en Bariloche, pero después se dio cuenta que, claro, aplicada para realmente suministrar a la tecnología a la industria, hay que vender, hay que comprar, hay que contratar y demás. El organismo del Estado, la Comisión de Energía Atómica, no era apropiada, y entonces utilizó el formato de sociedad del Estado. INVAP es una sociedad del Estado que es muy particular, quizás sea la única sociedad del Estado de la Argentina que no se respalda en absoluto, pues esto fue una decisión estratégica de Barotto de inicio, en aportes del Tesoro. Se tienen que bancar con sus trabajos y sus ventas de tecnología y de servicios. Y de hecho, INVAP ha pasado momentos muy complicados en donde han tenido que echar gente y todo, digamos. Eso, o sea, es muy en serio y es muy meritorio. Bueno, la cuestión es que se crea INVAP. INVAP tiene los primeros contratos de la Comisión de Energía Atómica, tienen mucho éxito en un desarrollo en particular, que es la esponja de circonio. Y a raíz de esas cosas que están haciendo y demás, hay un grupito, está Eduardo Santos con Eduardo D'Amato, con el Daniel Esparza, que se juntan, conversan, hablan y de pronto empiezan a pensar: ¿será posible enriquecer uranio? Empiezan a mirar las bibliotecas, a buscar informes de todo tipo y color, y Esparza, que es muy hábil, enseguida desarrolla una pequeña membrana y hacen una prueba con argón. El argón también tiene dos componentes, argón 39 y argón 40, y logran hacer la separación de estos dos tipos de argón. Así que se van animando y le proponen finalmente a Castro Madero en julio, agosto del año 78, encarar este asunto, que justo cuando aparece esta restricción de Carter, del gobierno de Estados Unidos, por el acta de no proliferación, que frenan la provisión de uranio enriquecido en Argentina. Así que ahí se toma esta decisión, porque estaba queriéndose hacer el RA6 y además exportar. Así que el proyecto empieza en secreto. Se sabe que si esto trasciende, las presiones internacionales van a ser insoportables, de manera que al final son una docena de personas que solamente conocen esto. Es muy interesante la habilidad de Barotto para comprometer a estas 12 personas y sin hacer ningún tipo de aspaviento ni ningún tipo de medidas extremas, policiales o militares, ni nada por el estilo, simplemente el compromiso de las personas. El proyecto después involucra a centenares de personas, pero solamente un pequeño grupo es el que conoce hasta el final la razón de ser de todo esto. Bueno, trabajan mucho. Primero compran un predio en Villa Golf, detrás del Yao Yao, hacen una primera plantita de enriquecimiento y tienen en febrero del 81 obtienen el primer éxito, en el sentido de obtener los primeros miligramos de uranio enriquecido. Inmediatamente de ahí se pasa a una planta de tipo industrial en Pilcanilleu,
es una estancia, es un lugar inhóspito, digamos. Bueno, ahí van. El primero en ir ahí es Pepe Astigueta, un químico que tenía a su cargo la producción de la alúmina que hacía falta para hacer las membranas y la producción de hexafluoruro de uranio. Dos cosas claves y muy complicadas. Van y se instalan en un viejo galpón, esquila de ovejas ahí, y montan con mucho sacrificio, Pircanlleu queda a 60 kilómetros de Bariloche, en el invierno. Recuerdo, Pepe Astigueta me contaba, ¿no?, que por ejemplo para la planta de alúmina hace falta mucha agua, entonces tenían que sacar agua del río, por supuesto purificarla con mucho cuidado, eso era muy importante, pero muchas veces las cañerías se tapaban. Él me contaba del caso a las 3 de la mañana, el grupo de muchachos que trabajaba con él, ir a meterse a las aguas heladas para destapar estas cañerías, ¿no? Ese tipo de sacrificio, ellos vivían ahí, se pasaban las noches completas. El cuartucho que tenía Pepe Astigueta era un entrepiso y él no se podía parar, digamos, ahí. No tenía ventanas tampoco, en fin. En ciertos momentos tuvieron que pasarlas en carpas, etcétera. Trabajaban 24 horas, 7 días a la semana. Las familias, muchas veces, ahí no había WhatsApp, no había internet, no había nada, de manera que a veces las familias se encontraban con que no sabían dónde estaban sus maridos, etcétera, ¿no es cierto? Fue muy, 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 muy heroico todo este trabajo. Y bueno, después se pasó a la planta industrial, a la grandota, digamos, a donde se produjeron. En julio del 83 lograron finalmente éxito en esa planta. Eso fue lo que dio lugar al anuncio de Castro Madero. Les quiero contar, por ejemplo, que en enero del 83, acuérdense, todo empezó en el 78, una carrera por llegar a tiempo. En enero del 83, Adrián Furman, que se ocupaba de los modelos matemáticos, porque esto es toda una cascada, como dije, de miles de etapas, y hay que sintonizarla perfectamente, si no, no funciona. Tenían que usar modelos matemáticos para saber cuál era el caudal, cuál era la temperatura, cuál era la presión de aquí y de allá. Todo eso había que medirlo. No había computadoras, no había el poder de computación que tenemos ahora, de manera que también ese fue un gran desafío. Los microsistemas, digamos. Y en febrero del 83, Adrián Furman viene y dice: esto no va a andar. Y se encontraron un gran problema, que los caudales y las presiones y esto y lo otro no terminaban de coincidir. Ahí tuvieron que tomar decisiones bastante importantes, y después, durante todos esos 6 meses, fue unos 6 meses de fracasos continuos, hasta que al final lograron resolver todos los problemas y, como dije, en julio del 83 tuvieron éxito. Y eso fue que dio lugar después al anuncio y demás. Bueno, quería contarles esto, me parece que es una historia que vale la pena ser conocida. Quiero decirles, en este momento estamos pasando momentos difíciles, momentos de desánimo. No sabemos muy bien qué va a ser nuestro futuro con la pandemia, con la cuarentena, con la economía, con las empresas que se caen y demás. Les quiero decir que todas estas cosas que cuento fueron hechas en momentos también muy difíciles, quizás más difíciles que ahora. Acuérdense, 82, 83, Malvinas de por medio. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.